Paren de que no fue España quien conquistó toda Latinoamérica. Para empezar, España no existía en ese tiempo, existía el Imperio Español, y estoy seguro que el Imperio Español no se espantaba y empezaba a gritar si se le acababan las velas. Ahora vamos a lo importante. Olvidemos esas historietas de que vinieron 700 españoles en caballo y conquistaron al Imperio Mexica o a todas las culturas que existían en Mesoamérica. Esa es una historia que les cuentan en la escuela para que ustedes se sientan orgullosos de su pasado, pero eso no sucedió así. Para empezar, los que llegaron en barco no eran personas influyentes ni mucho menos allegados a la corona, ya que el Imperio Español no tenía planes de conquistar nada. De hecho, ellos no sabían de la existencia de América. Fue por un error de navegación de Cristóbal Colón que descubrieron algunas islas del Caribe pensando que habían llegado a la India. Ahora digo que la gente que descubrió América, entre comillas, no eran importantes porque realmente eran bandidos, eran expatriados, fugitivos, personas que venían huyendo de la justicia del imperio, renegados de la corona, gente que no tenía nada que perder y por eso vino a descubrir nuevas oportunidades, ya que evidentemente los buenos españoles, los ricos, los allegados a la corona, estaban muy bien en la península, no tenían por qué salirse de ahí. Ahora bien, las expediciones iniciales hacia Mesoamérica, específicamente hacia el centro de México, no tenían ningún apoyo de la corona. Hernán Cortés tenía que rogar por apoyo, ya que, como repito, a la corona no le interesaban estas expediciones. Ellos estaban muy bien en la península y en la parte de África y Asia. Y hay muchos registros que describen el asombro de Hernán Cortés cuando visitó por primera vez Tenochtitlán. La describe como una gran ciudad llena de población y de comercio. Miles de habitantes vivían en ella y millones alrededor en las poblaciones que eran parte del Imperio Mexica. Ellos fueron recibidos de forma amable, ya que se presentaron como diplomáticos del Imperio Español. Sin embargo, cuando descubrieron que aquí había mucho comercio y sobre todo que había oro que podrían robar, fue cuando empezaron a planear cómo apropiarse de ello. Sin embargo, cuando Hernán Cortés pidió apoyo a la corona, simplemente no lo tuvo. No le interesó porque logísticamente era imposible mandar suficientes unidades en barcos y tardarían mucho tiempo, ya que recordemos que el viaje en barco duraba semanas, incluso meses, más el tiempo que tomaría a las tropas marchar desde las costas de México hacia el centro de México, hacia Tenochtitlan. De modo que una invasión propiamente era logísticamente imposible. Entonces tuvieron que recurrir a hacer alianzas con los pequeños poblados de la región, que eran ciertamente oprimidos por el Imperio Mexica. Entonces, al mezclarse y ganarse su confianza poco a poco con los años, pudieron generar pequeños conjuntos mixtos entre españoles y indígenas de las regiones aledañas. Sin embargo, los españoles, carentes de estrategia militar, porque repito, no eran militares, eran forajidos y expatriados, intentaron un primer ataque a la capital el 30 de junio de 1520, el cual culminó en una humillante derrota. Inclusive, Hernán Cortés tuvo que correr por su vida. A este evento se le conoce como la Noche Triste. Inclusive en Ciudad de México todavía existe un lugar que se llama el Árbol de la Noche Triste, donde Hernán Cortés se detuvo a llorar debido a la humillante derrota y a la pérdida de muchos de sus compatriotas españoles. Debido a eso tuvieron que aliarse con mucho más pueblos aledaños, incluidos Tlaxcala, que tenían un poco más de poderío militar, para así tratar de formar otra expedición. Aunado a un plan cobarde de traición, ya que se reunieron con Cuauhtémoc, el Tlatoani o emperador de la ciudad en ese entonces, ayudados en traducción por la Malinche, para ofrecer un acuerdo de paz, cuando en realidad esto era un plan para capturar a Cuauhtémoc. Una vez capturado y torturado el emperador, el Imperio Mexica se debilitó en estrategia y fue entonces que pudieron, junto con los demás indígenas aledaños, realmente finalizar la incursión en la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, el control inicialmente estuvo de muchos gobernantes, sobre todo de Tlaxcala, y no fue hasta 16 años después que por fin el virreinato de la Nueva España llegó a instalarse. Y fue gracias al camino de la religión católica impuesta que ellos pudieron abrirse paso dentro de la cultura mesoamericana. Y por la apropiación y malinterpretación de tradiciones regionales, tales como la Virgen de Guadalupe, el Día de los Muertos, la creación de algunos santos, ayudaron a que la religión católica tuviera mayor influencia y finalmente poder ejercer un control sobre ella a partir de la religión. Y recordemos que este fue un proceso de años en donde hubo mucha mezcla entre los indígenas y los pocos españoles que venían. Principalmente los primeros gobernadores y caciques eran personas mestizas o criollas con una mezcla, no españoles, ya que, como repito, los que venían aquí eran inmigrantes que no tenían nada que perder o venían escapando de la ley o de la justicia o que simplemente eran detractores al Imperio Español. Entonces lo siento, pero no fue una conquista de unos cuantos guerreros en caballitos, fue un proceso muy largo de más de 15 años y que por supuesto nada tienen que ver con el país actual de España. Así que antes de usar esa carta en cualquier discusión con Latinoamérica, piénsenlo dos veces, ya que realmente es una historia de fantasía. Repetido. Y se esfumó.